program will begin shortly. Before we begin, today's interpreters, Antena Los Angeles, will make a technical announcement. El programa empezará pronto. Antes de empezar, las intérpretes para hoy, Antena Los Angeles, harán un anuncio técnico. Hola, buenos días. Hi, good morning. Mi nombre es Jen Hofer y ella es mi compañera Ana Paula Nogues Mercado y juntas formamos parte de una colectiva que se llama Antena Los Ángeles. My name is Jen Hofer, and this is my partner, Ana Paula Nogues Mercado, and we are part of a collective named Antena Los Ángeles. Antena Los Ángeles fomenta la justicia del lenguaje en toda la región del sur de California. Antena Los Ángeles fosters language justice in the south of California mediante la creación de espacios bilingües como este. through the creation of bilingual spaces such as this one. El concepto básico de la justicia del lenguaje es la idea que todo mundo tiene el derecho de hablar en él o los idiomas en que nos sentimos más cómodos. The basic concept of language justice is the idea that we all have the right to speak the language in which we feel most comfortable in. Lo que estamos haciendo en este momento es interpretación consecutiva. Yo hablo en español y Ana Paula me sigue en inglés. What we're doing right now is consecutive interpretation. I speak in Spanish, Ana Paula interprets in English. Pero ahorita vamos a hacer una prueba del equipo de interpretación simultánea. But right now we're going to test the interpretation equipment with simultaneous interpretation. Entonces, cualquier persona que no sea bilingüe en inglés y español, ojalá tenga el equipo. So everyone who's not bilingual in English and in Spanish, we hope that you have the equipment. Y si no, pueden pasar a la mesa ahí en el lobby para recogerlo. If not, you can go up the stairs to the table on the lobby to pick it up. Bye. La creación de espacios bilingües es una responsabilidad compartida entre todo mundo. Quizá nos vayan a ver haciendo ciertos gestos de mano. Por ejemplo, si ven a la intérprete haciendo este gesto y si todo el mundo lo puede repetir conmigo, significa que la persona que está presentando muy, muy rápido y necesitamos que hablen más despacio. Y cuando todo el mundo lo repite, la persona ojalá vea que tienen que hablar más despacio y tener merced. Y de igual manera, no creo que pase, pero si nos ven haciendo este gesto, si todo el mundo lo puede repetir, significa que no podemos escuchar para interpretar. Recomendamos que mantengan puesto el equipo y nada más suban y bajen el volumen mediante el idioma que se está hablando. Si algo pasa con su equipo y deja de funcionar, por favor no sufran en silencio, vayan a la mesa y con mucho gusto les ayudamos. Reconocemos y honramos la presencia de otros idiomas que no sean el inglés y el español en este espacio, sobre todo los idiomas indígenas, ya que estamos sobre tierra tongva, pero la capacidad que tenemos en este momento es con español e inglés. También las personas que hablan y entienden en español nos van a escuchar usando la E, por ejemplo, bienvenides a todes. No es un error de pronunciación, sino un esfuerzo a propósito de resistir el binario de género y crear espacios más inclusivos. Gracias. Este es el espacio idóneo para hacerlo. Por favor, al final de todo el día, si pueden regresar su equipo antes de empezar a socializar para que lo podamos recoger nosotros. Si quieren más información acerca de la creación de espacios bilingües que hacemos con Antena Los Ángeles, pueden ir a la mesa para recoger el folleto que tenemos allá. Es un enorme placer estar aquí apoyando el trabajo tan valioso de mujeres artistas radicales. Muchas gracias. Hola a todo el mundo. Good morning. Soy Annie Felden, directora del museo, y les damos la bienvenida al simposio del día de hoy, el cuerpo político en el arte latino y latinoamericano. Este simposio se creó para tener una discusión sobre los temas explorados en el arte de las mujeres radicales, artistas, en una exposición que es hito, si debo decirlo, en el Hammer, que
resalta las contribuciones artísticas de artistas de 120 mujeres de 25 países de Latinoamérica, curado por Cecilia Fajardo Gil y Andrea Gentle. Sí, vamos a darles un aplauso. Esta exhibición histórica establece una fundación del arte latinoamericano y los cánones de los artísticos. Es parte de esta Pacific Standard Time LA, que incorpora 80 grupos en el sur de California. Estamos muy agradecidos con la Fundación Getty, especialmente John Weinstein y su equipo, no solamente para patrocinar esta exposición, sino para unificar la ciudad alrededor de este tema. También quisiera agradecer a los patrocinadores, Diane Bersali y Emilio López, y también una campeona de nuestro museo, Susan Smith, que fue líder de un grupo de mujeres. Es excelente. Cuando Cecilia y Andrea se acercaron al Hammer con la idea de mujeres radicales hace más de 7 años, inmediatamente le dimos acogida y bienvenida. En el Hammer creemos en el poder del arte para inspirar el cambio social y tenemos el compromiso de hacer brillar las historias que no se cuenten de nuestra historia. Las curadoras de mujeres radicales están haciendo visibles muchas artistas que han estado oscurecidas por la historia. Estas artistas cuestionan los valores tradicionales, trabajan contra los estereotipos y subvierten las representaciones existentes viviendo en sociedades hostiles a sus ideas. Muchos tenían la osadía de usar sus cuerpos femeninos para contrarrestar los gobiernos violentos y brutales, muchas veces arriesgando su propio bienestar y vida. Una exposición que destaca el cuerpo latinoamericano y femenino en un momento donde los organismos legislativos, ya sea en relación a derechos reproductorios o de derecho de cruzar fronteras, están bajo ataque. Esta exposición es más apto que nunca. A pesar del deseo del gobierno de manifestar fronteras impermeables, el intercambio de arte e ideas atravesando las fronteras geográficas es más importante que nunca. El simposio de hoy es un ejemplo perfecto de ello. Es nuestro honor ser anfitriones de varias artistas y académicos de toda Latinoamérica, uno que es bilingüe en inglés y español y que tiene oportunidad de verse en línea en todo el mundo en live stream. Gracias Andrea y Cecilia por compartir su estudio con nosotros. Muchas gracias también a la directora de curaduría, Connie Butler, y Teresa Soto, la directora de programas y educación, por su trabajo sin cesar. Gracias a los panelistas de hoy por contribuir su inteligencia y sus perspectivas, y gracias al público por seguir con nosotros en esta conversación en Hammer y en todo el globo. Tenemos la buena suerte, la excelente suerte de tener a muchas de las artistas de la exposición aquí con nosotros el día de hoy, si han podido atravesar la ciudad. Vienen de países de todo el mundo, pero llegar aquí no es tan fácil en la mañana. Pero quería invitar a todas las artistas que sí han podido llegar a, por favor, ponerse de pie para que les reconozcamos. Es un enorme honor tenerlas aquí. Y ahora voy a dar la palabra a Teresa Soto. Gracias. Hola de nuevo. Mi nombre es Teresa Soto. Soy directora asistente de programas académicos aquí en el Museo Hammer y es un enorme placer estar presente con todas las mujeres radicales y amistades aquí el día de hoy. Tengo un par de anuncios y notas logísticas para compartir antes de empezar con los paneles. Primero, me gustaría recordarles que poner en silencio sus celulares. Tomar fotos y videos no está permitido aquí. Para las personas que quisieran revisitar lo que seguramente será
un simposio provocador y importante y relevante. Lo estamos transmitiendo en vivo en inglés y español en Internet, y la grabación será disponible en el sitio de Internet. También me da mucho gusto compartir que la exposición de Mujeres Radicales está abierta hasta las 6 de la tarde, entonces les doy la bienvenida a explorarla durante los recesos. La exposición estará acá hasta el 31 de diciembre, entonces si están demasiado ocupadas hablando entre sí durante los recesos, pueden regresar y habrán tours todos los sábados a la 1 de la tarde en inglés y español. También lo que está sucediendo hoy, y no hay que perderse, la artista Mónica Mayor está rehaciendo un performance de 1978, El Tendadero, que se ubica arriba enfrente de la tienda del Hammer. En este performance recibirán tarjetitas impresas con preguntas acerca de los cuerpos de mujeres y sus experiencias en espacios públicos. De ahí estarán invitadas a colgar sus respuestas en el tendador como respuesta a la labor diaria de las mujeres. Ahora hablar del programa de hoy. La estructura del programa de hoy es la siguiente. Hay 3 paneles, cada uno de 1 hora y media, con una persona moderando y 4 panelistas. Voy a presentar cada moderador y después cada moderador presentará el panel. Cada panelista dará una presentación de 10 minutos y cada panel terminará con una sesión de preguntas y respuestas. Todos los panelistas, las biografías, las fichas están disponibles en el sitio de Internet, entonces puedan ver allá para recibir más información acerca de cada presentador. Ahora es un honor presentar la primera moderadora. Cecilia Fajardo Gil es una historiadora de arte venezolana y británica y curadora de arte moderno y contemporáneo basada en California del Sur. Como dijo Anne, es la co-curadora de Mujeres Radicales, que abrió al público hace 3 días a mucha atención y emoción crítica y popular. Es una de las líderes en la curaduría de artistas centroamericanos y el papel que toman en un contexto global. Ha hecho la curaduría de numerosas exposiciones de grupo y de individuales, donde ha apoyado a artistas emergentes de Latinoamérica y también ha contextualizado a artistas más establecidas en un contexto más internacional. Entre 2009 y 2012 fue directora de curaduría y vicepresidente de Asuntos Curatoriales del Museo de Arte Latinoamericano en Long Beach, California. Antes del año 2005 a 2008, fue directora de curaduría de la Fundación Cineros de Arte, y de 1997 a 2004 fue directora general de Sala Mendoza y un espacio de exposiciones de arte contemporáneo en Caracas, Venezuela. Es un enorme placer presentar a Cecilia Fajardo Gil. Hola, buenos días. Esta exposición tomó tantos años para volverse realidad. Muchas gracias al Hammer y la Fundación Getty y a tantas personas. Si yo pienso en este simposio el día de hoy, y nuestra sección se trata de la idea de la radicalidad, que es como el centro de toda la exposición, a pesar del hecho de que yo misma he sido muy he abrazado y he estado convencida de este término radical. Hay mucho que se puede decir, y como esta exposición tiene 120 artistas, 170 obras, es realmente 120 y cada obra una posible lectura o entendimiento de qué es un gesto radical, una obra radical, una postura radical puede ser. Esta diapositiva enseña la lista de artistas en la exposición. Son 120 artistas. Quisiera que se den cuenta de que los medios son fotografía, video, la mitad son medios mixtos, instalación. Cuando veamos la manera que la exposición, el trabajo que incluimos en la exposición, pueden ver que el medio no son convencionales los medios.
el primer aspecto que es absolutamente crucial a la idea de radicalidad es la idea de la experimentación. Y la experimentación o la experimentalidad empieza al ser experimental con el tipo de materialidad, ideas que se usa. Entonces la fotografía y el video, como son dos medios que realmente no tenían una historia canónica, que normalmente tiene modos más tradicionales del arte, tiene mucho sentido que pueda funcionar con un medio tan poderoso en la exposición. Entonces estaba viendo a distintas definiciones de radicalidad, cómo es que el lenguaje nos ayuda a pensar en relación al arte, y el diccionario urbano, que tiene como 100 definiciones posibles de las calles, se define como algo increíblemente cool, increíblemente chido. Fue la inauguración de la exposición donde tuvimos a más de 3,000 personas y la gente haciendo fila para entrar a las galerías, y dije, bueno, es algo súper cool, súper chido, que hay una fiesta maravillosa y siguen queriendo ver la obra porque la obra es increíblemente poderosa y conectada con esa experiencia. Entonces es también algo extremo, un ejemplo de gran cambio. Esta exposición es una radicalidad que representa ciertas ideas, ciertas posturas, y como van a ver, voy a tener que cambiar la imagen. Hay 9 temas en la exposición que nos permite un poco desarrollar este concepto de maneras de pensar en la idea de radicalidad. Por ejemplo, autorretrato, que es la autorrepresentación, normalmente diciéndonos a nosotras mismas cómo nos queremos presentar al mundo. Vuelve a ser cada vez más complejo como subjetividad, y la manera de romper estereotipas, ideas de belleza. Y esas ideas son completamente central. El cuerpo en paisaje, el cuerpo conectado a la naturaleza, cartografiar el cuerpo, que también remapan o reenmarcan la manera de pensar el cuerpo político en una posición de tensión y criticando ideas estereotipadas de belleza e ideas acerca de lo femenino. Pensamos acerca de la radicalidad en términos masculinos y experimentación como ideas chidas, pero cuando las aplicamos a las mujeres pensamos que, bueno, están trabajando con kitsch, o que usarían convencionalmente materiales como el coser o algo doméstico, temas particulares como los líquidos corporales, que son tan tabú, que hay trabajo en esta exposición que tienen que ver con mujeres tratando con estas cosas, o represión y cuestiones psicológicas, el uso del lenguaje para subvertir y volverse un lenguaje potencial para interrumpir ideas, interrumpir expresión política. Presentando el cuerpo, experimentos que son un conjunto de teatro, baile, formas de acciones, happenings, el poder de las palabras, el uso del lenguaje, resistencia y miedo. Hay un tema muy importante en la exposición acerca de una contestación muy compleja de la dictadura real o situaciones represivas que uno pueda experimentar y que seguimos teniendo el día de hoy. Una ciudad como Los Ángeles, donde chicana y latina personas están acosadas por la policía en un sistema racista y demás. Entonces es maravilloso que en el panel del día de hoy, por ejemplo, lo erótico, la imaginación erótica, el poder político de lo erótico como un espacio de contestación y de placer. Eso es también parte de la exposición. Lugares sociales, tratando con cuestiones sociales, no desde fuera, sino desde dentro de la cultura, como una manera compasiva y inclusiva de ver situaciones y la idea de feminismos. La exposición entera es poderosamente feminista para nosotros, pero específicamente se aproxima a la idea de la familia. Entonces, tengo 5 hablantes, 5 presentadores de distintos países. Patsy Valdés, una artista chicana que fue central al grupo ASCO, y una persona que llegó al grupo la idea de la mascarada y el pensar cómo pueda funcionar el cuerpo en espacio urbano, en situaciones políticas, repensando la idea de ser y
y uno mismo en la sociedad. Tenemos también a Adriano Pedroso, curador de muchas exposiciones de arte mestiza y otros elementos. Él va a hablar de esta perspectiva, esta situación dialógica de conectar a mujeres, situaciones abiertas de género. Él se ha dedicado este año a sexualidad en relación al arte en su museo. Entonces es muy interesante que él lleve esto a la conversación. Después tenemos a Graciela Carnevale, que desde los 60 en Argentina, en medio de una dictadura, trabajando también en colectivo y también como artista individual, creyó acciones muy poderosas que fueron mucho más allá de instituciones artísticas para activar situaciones políticas en la calle. Y después tenemos a Karen Lamazón, también pensando en esta última sección de la exposición acerca de lo erótico, la familia, la imaginación de lo erótico, y creo que es muy interesante que ella es de Colombia. Entonces tenemos a 4 presentadores de muy distintos lugares de Latinoamérica, llevando distintos acercamientos acerca de lo político. Son muy originales, pero van a dar distintas perspectivas, ideas acerca de qué puede ser un concepto de lo radical. Pero yo siento que, como igual que en la exposición, no pienso que será jamás una definición única cuando empezamos la sección con Andrea y Connie en esta tarde, la reinscripción del cuerpo y el feminismo. Vamos a ver que todos son distintas facetas de una idea posible de lo radical. Entonces quisiera invitar a los presentadores a acercarse. Yo no voy a entrar en detalles acerca de las fichas biográficas de cada persona que está presentando. Hay información en el sitio de internet, pero quería que tuvieran una idea de quiénes son. Y la artista en la exposición, Karen Lamazón, Graciela Carneval, que son artistas, y Patsy Valdés son artistas que son parte de la exposición. Entonces les invito a visitar la exposición y encontrarlas en la exposición para ver cómo funcionan en medio de este contexto increíble y multinivelado, esta definición tan compleja de lo radical. Por favor, pasen al escenario. La primera persona que va a presentar es Patsy Valdés, después Adriano Pedroso, después Carmen Lamazón y Graciela Carneval, que nos va a enseñar un video. Buenos días y muchas gracias por invitarme a compartir mis pensamientos en el tema. ¿Qué significa ser una mujer artista radical? Primero que nada, aquí estoy a los 2 o 3 años en entrenamiento para ser una mujer artista radical. No tenía idea que iba a tomar tanta dificultad sobrevivir la selección de carrera que iba a trabajar, siendo especialmente una mujer de raza oprimida. Antes de que tomara la cuestión de una mujer artista radical, quiero hablar sobre diferentes temas que pasaron en mi comunidad y el efecto que tuvieron en mí y cómo influenciaron el arte que iba a ser en el futuro. Crecí en el este de Los Ángeles en un momento de dificultad política. Mi primer año en Garfield High School fue durante las protestas de salida en medio de una crisis. En 1968, el este de Los Ángeles estaba luchando el racismo. Tuvimos los niveles más altos de desertación escolar y más grandes de cualquier grupo étnico. Luchamos por educación bilingüe, multicultural, maestras latinas, tamaños de clases más chicas, mejores facilidades, instalaciones y la revisión de libros de texto que revisaran la historia mexicana. También recuerdo algunos incidentes en la preparatoria que tuvieron una gran influencia en mi mentalidad a futuro. Tenía una maestra que hacía comentarios condescendientes en el salón que decía
deberías de poner atención particular en esta clase porque un día vas a estar cocinando y limpiando para otras personas. Me acuerdo la confusión y enojo que me daba cuando hacía esos comentarios. Yo sabía mis sueños para el futuro no eran lo que ella implicaba y estaba determinada para mostrarle lo contrario. También me dijeron, mi consejera de la preparatoria, que cuando me graduara iba a ser una trabajadora clerical muy buena. Yo dije, no, yo voy a ser una artista maravillosa y voy a hacer historia algún día. Comentarios como estos siguieron alimentando el fuego que estaba generándose dentro de mí. Como una joven, estaba tratando de ver qué hacer, estaba lidiando con temas de abuso, machismo, racismo. Seguido me sentía impresionada buscando por mi voz, que me hacía sentir muy frustrada y enojada. Mis ideas y opiniones generalmente eran censuradas, silenciadas o no se escuchaban. Me sentí explotada, bajo representada y representada de manera equivocada. Estaba determinada por luchar por lo que creía. Soñaba con un día liberar a los confines de los estereotipos que me definen como latina en mi vecindario. Mis años de performance, dado que casi todas las personas no estaban interesadas en lo que yo tenía que decir, decidí hacer una estrategia de reinventarme yo misma. Empecé a imaginarme y a experimentar. Me di cuenta que tenía que aparecer más grande que la vida para lograr la atención. Una vez que tenía tu atención, entonces podría lograr que me escucharas y lograr que hacer mi punto que tenía que comentar. Empecé a crear ideas hiperreales de mí misma, creando diferentes personajes. Mi salida. Sentí una urgencia para expresar y desafiar las injusticias, los prejuicios y todas las maneras que se representaban a las mujeres latinas. Cuando veía la cámara, me imaginaba que la cámara era mi audiencia, que me estaba desafiando a desafiarles. Mi trabajo de performance era romper con el convencionalismo, romper los estereotipos, de redefinir la manera en que se presenta a las latinas y presentar una mujer empoderada, latina, desafiante, glamorosa, protagonista en control de su propio destino. Cuando me preguntas qué significa ser una mujer radical. Una mujer radical, artista, en mi opinión, es una artista que expresa su opinión y toma medidas drásticas o extremas para abordar, desafiar y cambiar circunstancias y condiciones en un sistema que encuentra opresivo, injusto y no injusto en su hogar, en su cultura o en su comunidad. Quiero ajustar el micrófono. A través del arte encontré mi voz y la fuerza y libertad para expresarme sin restricción o impedimento. Entonces, realmente viniendo desde un punto de vista artístico, necesitaba compartir mi experiencia personal en términos de la cuestión de ser una mujer artista radical. Muchas gracias. Adriano Pedrosa es nuestro siguiente orador. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Gracias a todos aquí en el Hammer, Connie Butler y Andrea Junta.
Me siento un poco incómoda con la pregunta. Me crea humildad, dado que soy una artista, no una mujer, que no soy mujer, y tal vez ni siquiera radical. Entonces no me gustaría hablar sobre eso, pero voy a tratar de hablar un poco sobre la manera en que en esta exhibición específica que Cecilia mencionó, Arte Vida, cómo estamos trabajando con mujeres artistas radicales. Así que estos son momentos muy emocionantes, estando en la academia y escribir en el museo y exhibición también en galerías. Hay un interés en repensar y redescubrir el arte y sus historias en el siglo XXI, tomando la consideración que no se produjo por el hombre blanco educado. Por favor, corazón, y lee lentamente. El día de hoy estamos considerando a las mujeres artísticas radicales de América Latina y podríamos hablar también sobre artistas de África, Asia, el Medio Oriente y Latinoamérica de todos los géneros. Hay una frontera nueva en términos de investigación, práctica curatorial y escritura. De hecho, puede ser bastante paralizante porque todo el conocimiento que se ha enseñando diferentes narrativas tradicionales en el siglo XX, de hecho, ha estado incompletas, sino racistas, sexistas. Con todos sus movimientos, las artistas, los predecesores, aluden al diagrama. Todo esto estaba fragmentado en una... En este sentido, se ha vuelto urgente hacer investigación y exponer arte que habla las realidades y contextos de las culturas y experiencias vitales y las visiones de personas que sean otras a nuestros artistas blancos, anglos y europeos. Esto, como muchos de nosotros sabemos, que en el arte de mujeres y de personas de razas marginadas, artistas autodidactas o artistas de fuera de lo establecido, artistas indígenas de naciones primarias, aboriginales, hasta en Estados Unidos. Podríamos enmarcar este interés en nuevas narrativas como una descolonización del arte y sus historias. Hay varios entendimientos de esto y es una conversación en debate, pero en términos sencillos, la descolonización se puede entender como un reto a las jerarquías establecidas, los órdenes, geografías y territorios establecidos, y más significativamente aún retando a la dominancia de ciertos grupos de figuras narrativas y discursos dentro de una disciplina o campo establecido. Cecilia Fajardo Gil, en su ensayo del catálogo de mujeres radicales, dice muy generosamente que la exposición que yo organicé en Río en el año 2014 es quizá la exposición más ambiciosa internacional para proponer un contexto de... Impossible to interpret. Even in English, it's hard to understand. The idea is that everyone can understand. Yeah. Thank you. Apologies. Citando a Cecilia, es la exposición internacional más ambiciosa en Estados Unidos para proponer un diálogo complejo y abierto entre artistas brasileños, latinoamericanos, norteamericanos y europeos, en el que artistas mujeres se dieron un papel prominente igual que sus colegas masculinos. En el marco de Mujeres Radicales, de los finales de 50 a principios de los 80, tiene mucha conexión con las fechas semejantes en Brasil. Hay 107 artistas en la exposición, 53 son mujeres, muchas de ellas están aquí también en esta exposición. Sin embargo, también hicimos el intento de incluir artistas más allá de Latinoamérica, más allá de Europa. Aunque vinieron en números menores, teníamos la presencia de artistas japoneses, Tanaka y Yamazaki, artistas de Turquía, Kara Mustafa y Nulater,
la Monia Sharudi de Irán y Sue Williamson de Sudáfrica, entre otras personas. La pregunta que Artevida intentó contestar se puede enmarcar de la siguiente manera. Después de exposiciones pioneras como WAC en 2007, Mujeres Radicales de Latinoamérica, 10 años después, ¿qué puede haber los próximos pasos posibles que se pueden tomar en términos de prácticas curatoriales e investigadoras para poder seguir apoyando a artistas mujeres radicales? Hay varias posibilidades y una tarea sería dar visibilidad sostenida e individual a varias artistas para hacer investigación, exposiciones individuales y publicaciones, y también inclusión en colecciones y museos. Quisiera subrayar la cuestión de colección porque es increíble ver cómo es que tantos artistas y artistas de esta generación forman parte de colecciones de museos, pero que están en almacenaje profundo y nunca verán la luz del día. En términos de desplegar a exposiciones monográficas, vemos ya el ejemplo de Mayolino, la artista brasileña que está aquí, que también tiene una exposición individual en Moca en este momento. Vemos varias instituciones en Europa y también en Estados Unidos que están trabajando con esas ideas. Shinwastap en el Museo Metropolitano ha estado haciendo trabajo muy importante, dedicando exposiciones al artista de la India, Muhammadi, y Japape, la artista brasileña. El Museo Guggenheim, también Munir Sharud recientemente, pero yo siento quizá Tate Modern, el Museo Tate Moderno, es el que está haciendo el trabajo más pionero. Con artistas dedicando exposiciones individuales con artistas como Sergio de India, un artista de Lebanon, Faiz Said de Turquía. Puede ser difícil. Zaid de Turquía, preparando una exposición ahora en artistas rusas, Natalia Koncherova. Y junto a eso están haciendo exposiciones acerca de Gauguin, Giacometti, Picasso, Modigliani, etc. La otra posibilidad, en términos de desplegar o investigar más o avanzar el trabajo de servicio que han sido pioneros, mujeres radicales igual, que sería hacer investigaciones del arte del siglo XX o del XVI al XVIII, que es, de los 60 a los 80, con artistas mujeres en diálogo, no solamente con mujeres de todo el globo, sino también de otras artistas de Latinoamérica, de África, del Medio Oriente y de Asia. De alguna manera, el reto en desplegar y cavar las ideas de mujeres radicales es sobrepasar el marco tradicional sobre el cual se construyen esas ideas. Entonces, para encontrar nuevas observaciones, temas, motivos, tenemos que olvidarnos de los artistas hombres que fueron protagonistas en las narrativas tradicionales y canónicas. Eso es lo que intentamos hacer en Artevida. Voy a cortar un poco para que pueda hablar un poco más lento. La exposición que se organizó en Río en el año 2014 tenía 4 sitios y 4 secciones. Arte, Vida, Cuerpo en Casa França, Brasil. Arte de Política en el Museo de Arte Moderna. Arte y Vida Archivo con Graciela, de hecho, que tomó parte en la biblioteca, y Arte y Vida Parque en el Parque Lage. Voy a mostrar 2 secciones de Arte y Vida Cuerpo como ejemplos de cómo intentamos articular esas ideas. La primera sección, nuevamente, Arte, Vida, Cuerpo, incluía obras que utilizaban la línea como hilo o como espacio negativo y el tejido como alternativa al cuadro. El cuadro, como sabemos, es moderno, del siglo XX, es maquínico, serializado, geométrico, racional, abstracto, frío y, por supuesto, europeo. El tejido, por otro lado, es
anciano, tradicional, artesanal, manual, singular, figurativo, cálido y cruza periodos y geografías. Estas son imágenes de la instalación y hay un par de detalles de imágenes aquí. Por ejemplo, de obras en esa exposición de Ana María Mailino, Annegret Soltau y Ligia Clark. Aquí nuevamente tenemos al lado izquierdo de ustedes, arriba, Jetta Bratescu, más abajo Marisa Merz y Alejandro Puente. La otra sección que yo quisiera presentar brevemente, nuevamente en la sección que se dedica al cuerpo, era una subsección que nuevamente despliega la idea de la línea orgánica que fue dedicada a usar el tema de la famosa escultura de metal articulado con bisagras que interrumpe la geometría estable y finalizada y da más opciones. En esta sección entonces incluimos a obra de Ligia Clark y también Charlotte Posenensky, Dora Maurer de Hungría. Charlotte Posenensky es artista alemana, Munir Shahrudin nuevamente es iraní, es artista iraní. Aquí al lado derecho, obras de Edward Krasinski. Las esculturas grandes de metal son de Charlotte Posenensky. Otra imagen donde vemos otro artista iraní de Moshen Vaziri Moghadam. Al lado derecho es una obra de Matthias Geretz y después al lado izquierdo una pequeña otra imagen también. Obras de una artista lebanesa, Salwa Ruada Choker, junto a Ligia Clark también. Y aquí, por último, una obra de Rashid Arain, también de la India, un artista de la India. Muchas gracias. La siguiente presentadora es Graciela Carnavali. Good morning, everyone. Muchas gracias por todo lo que hicieron posible que estuviera yo aquí, especialmente Cecilia y Andrea. El simposio está concebido como un espacio de discusión acerca de los múltiples significados y definiciones de radicalidad en el contexto de la exposición Radical Women, que abarca el periodo de los 60 al 85 y toma el concepto de cuerpo político como eje. ¿Qué significa o significaba ser una artista mujer radical en los 60? ¿Qué define su singularidad? ¿En qué consistía la radicalidad de nuestras obras? ¿Dónde y cómo se manifiesta en ellas la politicidad de los cuerpos? ¿Qué avenidas habilitamos? ¿Qué rupturas provocamos? ¿Qué nuevas percepciones hicimos posibles? ¿Qué transformamos? Intentaré reflexionar desde mi propia práctica a partir de obras y acciones de los 60, que de alguna manera incorporan e indagan en estos conceptos, aunque de una manera tangencial. Aquello que denominamos como radical difiere según los momentos y circunstancias históricos. Las acciones pierden eficacia por los cambios en el contexto y también por su apropiación por parte del sistema, lo que hace necesario recrear continuamente los instrumentos y herramientas que utilizamos. En Rosario, en los 60, no hablábamos de feminismo ni de mujeres radicales. Nos autodenominamos artistas de vanguardia y nuestra radicalidad se manifestaba en nuestro cuestionamiento del statu quo
en la actitud experimental en nuestras producciones y en la inserción de nuestras prácticas en los conflictos sociales, como formas de intervención en la realidad. Pretendíamos que nuestras acciones fueran parte de un proceso de cambio revolucionario. Nuestra condición de mujer no fue un tema de discusión ni una bandera de lucha dentro del grupo. La cuestión de género no era un problema en nuestro universo de preocupaciones e interrogaciones en ese momento. Quizás porque otras prioridades ocupaban la escena local y el discurso sobre género no respondía a nuestra realidad más inmediata. Sin embargo, los pronunciamientos y cuestionamientos feministas no nos eran ajenos. De alguna manera, la problemática de género subyacía en nuestras polémicas y búsquedas. Pertenecíamos a una clase media donde la mujer accedía a los ámbitos de trabajo y de producción simbólica, no solo por una necesidad económica, sino por una necesidad vital como forma de autorrealización. Ocupamos otros lugares, pero no hubo una respuesta que contemplara los espacios vacíos que dejábamos, por lo que nos vimos atrapadas en nuestro propio deseo y reclamo de libertad e igualdad de derechos. Salimos a trabajar, pero no pudimos delegar nuestras antiguas responsabilidades y tareas. Nos tuvimos que seguir ocupando de los quehaceres domésticos y el cuidado de los hijos. El cambio en los roles vino después. Como mujeres estábamos doblemente exigidas y en conflicto entre ese espacio de aparente libertad que conquistamos y las obligaciones y ataduras del sistema anterior. Desafiamos, me olvidé las imágenes, bueno, después. Desafiamos conceptos canónicos en arte y en los mandatos sociales. Y de alguna manera intentamos subvertir la ideología patriarcal dominante que determinaba un arquetipo ideológico y cultural no solo para la mujer, sino también para el hombre. Esto significó muchas veces no aceptar comportamientos, ciertas conductas, cierta sensibilidad, ciertos clichés o estereotipos de lo femenino. También modificar parámetros y escala de valores. Queríamos incidir desde nuestras prácticas artísticas en las condiciones de existencia, poniendo en cuestión la concepción de arte, la noción de artista y de obra y los modos de hacer de lo político. En los 60 y 70 en Argentina vivimos bajo regímenes militares dictatoriales. Durante esos procesos se produce un cambio de orden violento. Se impone una normatividad represiva desde el Estado. La opresión del sistema actuaba sobre los cuerpos, afectando las libertades individuales y los espacios más íntimos de decisión del sujeto, intentando normalizar aspectos tan personales como el largo de nuestros cabellos o el uso de la barba, ponerse minifaldas o prohibir trabajar en pantalones en escuelas u oficinas públicas, imponer el modelo de mujer, madre y ama de casa y la familia como institución sustentada en relaciones patriarcales y religiosas. Más adelante, el exterminio y la violentación de los cuerpos y la desaparición forzada de personas llevaron a extremos impensados del terrorismo de Estado. Trabajamos desde una no centralidad, desde una subalternidad cuestionada, desde una experiencia colectiva, desde el rechazo de la autonomía artística, desde un conocimiento crítico situado en constante devenir, contrapuesto a un pensamiento único. En un contexto signado por la violencia y por las dictaduras militares, un cierto tipo de producciones surge como presencia perturbadora en el ámbito de la cultura. La situación política y social da lugar a movimientos y manifestaciones que ponen en cuestión el orden establecido para asumir diferentes formas de compromiso y militancia. De ese contexto se nutre nuestra praxis. Así se vinculan experiencias muy diversas como las tentativas de contrainformación, la investigación con métodos artísticos,
la apropiación de la calle y otros espacios como sindicatos y entradas de cine, la utilización de materiales y lenguajes ajenos a la práctica artística, las estrategias de guerrilla, el poner el cuerpo. Experiencias de resistencia, de empoderamiento y autonomía, donde se vuelve central el concepto arte-vida. El golpe de Pinochet en Chile y los posteriores golpes militares en América Latina clausuraron un ciclo de experiencias revolucionarias basadas en una concepción pacífica de la toma del poder y obliga a transformar los modos de acción y los lenguajes del arte y la política. Junto al rechazo de consignas ideológicas partidistas tradicionales, aparecen nuevos procesos de subjetivación, de formas alternativas de visibilización y de reactivación de experiencias que desbordan las prácticas disciplinarias. Estas prácticas refieren no solo a la desmaterialización del objeto, sino también al cambio radical de percepción que se produce al tomar conciencia sobre cuáles eran las urgencias a priorizar, cuáles los nuevos formatos a adoptar y los criterios de legibilidad que era necesario construir. Ser artista radical, entonces, significaba comprometerse en la conquista de cambios profundos en una sociedad patriarcal, bajo regímenes autoritarios dictatoriales y represivos que ayudaran a desmantelar las estructuras de poder existente. Era una lucha contra diferentes formas de opresión y nuevos modos de vida. Las prácticas conceptuales y experimentales podemos considerarlas expresiones de una nueva subjetividad que cuestionaba la pretensión de universalidad del canon occidental colonialista. El desafío consistía en poner en marcha procesos instituyentes e imaginar nuevos marcos institucionales, desde donde producir saberes y valores y explorar formas nuevas de articulación entre la práctica artística y el contexto político-social. Frente a la hegemonía de un orden socialmente injusto y asfixiante, nuestra apuesta fue crear espacios y acciones que pusieran la práctica artística en diálogo con otras prácticas, entendiéndolas como formas de acción para subvertir el orden establecido. Decidimos habilitar los márgenes de lo experimental y desde allí producir formas y significados susceptibles de ser compartidos colectivamente y de funcionar como vectores de emancipación subjetiva. En nuestras sociedades, la cultura se constituye en un lugar de normalización del cuerpo y de la subjetividad, donde se reproducen las normas y los valores de un orden patriarcal y las relaciones de producción capitalista, pero también los intersticios desde donde poner en marcha metodologías y saberes alternativos. Cuestionamos las divisiones disciplinares, la separación entre práctica y teoría, entre arte y política, pero también la relación verticalista en la educación y la privatización del conocimiento. Este ejercicio de invención colectiva desborda el marco académico y posibilita un nuevo tipo de ciudadanía. Todas estas cuestiones fueron el síntoma de situaciones de cambio en la sociedad que exigieron reacomodamientos de uno y otro lado y el establecimiento de relaciones bajo nuevas reglas que produjeron cambios profundos en la sociedad y en nuestras subjetividades. Perdón, pero me olvidé de las imágenes. Muchas gracias.
Our last speaker for the first panel, Karen. La última presentadora para este primer panel es Karen Lamazón. Hola a todo el mundo. Primero quisiera agradecer a Cecilia Fajardo y Andrea Junta por su visión, su valentía y su energía para crear esta exposición, y por supuesto el Museo Arm & Hammer y todas las otras personas que hicieron este evento, y todos ustedes y las mujeres radicales. La vida es un viaje donde no sabemos a dónde vamos. Vamos como seamos, sin saber o poder planear nuestro ser. Mi vida está llena de muchas influencias y lugares. Mi padre es argentino y mi madre es colombiana. Yo nací en Nueva York, pero pasé mi infancia temprana en Colombia, viviendo en los trópicos como una niña joven. Realmente marcó mi visión para ser más salvaje, más exuberante, como si hubiera conocido solamente las playas de Long Island de Nueva York. La naturaleza siempre ha sido la fuerza que me guía, haciéndome un ser apasionado y visceral. Mis recuerdos más cariñosos son en los trópicos, con los animales y el sexo, el olor de la fogata y mis abuelas con chocolate. Yo vengo de una familia muy grande, de 7 hermanes, como una pandilla de cierto modo. Nunca había momentos aburridos y la vida estaba llena de humor y juegos. El concepto de familia latina es muy distinto al de la familia estadounidense. Seguimos siendo muy interconectadas, constantemente celebrando los pormenores de la vida juntos. Mi familia se mudó a Nueva York, se regresó a Nueva York a principios de los años 60. Me acuerdo que estaba oscuro, era invierno y parecía más oscuro a mí porque yo venía de la luz tropical de Colombia. Me pusieron en una escuela católica donde desarrollé una vena muy rebelde de las iglesias, hacia las iglesias o los uniformes. Tuve que maniobrar todas mis memorias crudas de los trópicos a un ambiente crudo y frío en Nueva York, donde no podía hacer nada bien. Tenía que adaptarme a todas cosas. Por ejemplo, el lenguaje. Tenía un segundo lenguaje. Se veía como un defecto mayor que una ventaja en los 60s. Y dado que el inglés no era mi lengua nativa, se me hizo notar esto. Encontré soledad en casa, con mis hermanos o en el jardín con la tierra. También, siempre me sentí como una extranjera, pero durante el tiempo, cuando llegué a la aceptación, me sentí más cómoda. Mi hogar en la escuela era la clase de arte, era la manera como me expresaba mejor y recibía buenas calificaciones. Mi creatividad artística se volvió mi identidad antes de graduarme de la preparatoria. No fui a la universidad, no era una opción para mí. En una escuela pública en los Estados Unidos empecé a tener una vida. La moda se volvió una expresión. Amor libre era realmente la cosa que yo disfrutaba. Estaba experimentando con drogas pronto, explorando mi sexualidad en un momento cuando se volvía más aceptable en la sociedad. Por lo menos esa era mi percepción. Todo se sentía tan natural. Me siento muy agradecida de haber tenido estas experiencias como una mujer joven. Nunca me sentí avergonzada de mi cuerpo. Todo realidad de amor libre vino en contra de mi crianza estricta latina. Mi mamá escondía cosas de mi papá que en realidad solo alimenta el machismo. Con la guerra de Vietnam aprendí sobre la protesta y cómo la violencia debilita el alma. Me estaba volviendo una mujer radical sin saberlo y se sentía bien. Creciendo como una mujer latinoamericana en los Estados Unidos me definió. Cuando regresé a Colombia en los 70s, sentí que estaba regresando en el tiempo. Tenía ideas liberales respecto a las situaciones de todos los días. Era una mujer sexualmente activa. Tenía 18.
hice elecciones de vida interesantes porque involucraban viajar, riesgos y aventuras. Estuve de viaje, de aventura con mis nuevas amigas colombianas por 5 meses en Sudamérica. Me volví mi productora artística que se exhibió en Bogotá y en Cali. Conseguí mi hogar propio en Bogotá y a partir de ahí estaba determinada a vivir de mi trabajo artístico. Pintar se volvió un canal para expresarme a mí misma, mi ser sexual. Mi trabajo involucra autorretratos utilizando un espejo donde estaba encuerada generalmente. Siempre quise tener una composición que me satisfaciera de una manera muy sensual. Ser una mujer soltera y vivir sola no era usual, entonces para mí el pintarme a mí misma en mis ambientes íntimos era muy seguro, me daba seguridad. Mi trabajo es para mí misma, no para darle placer a nadie más. También pintaba objetos de todos los días y cosas y encontraba sensualidad y personalidad en esos objetos inanimados. No hay nada como estar contigo misma. Lo que me prendía me daba la satisfacción y mis amistades aceptaban mi trabajo y a mí misma. Bien profundo adentro, yo sentía que mi desnudez era mi fuerza. Creía en mi poder femenino. Y ser una mujer era mi poder, mi defensa. Y una manera de sobrevivir y existir en una sociedad machista. Mi expresión nunca pensaba como una transgresora o feminista. Estaba fuera de conexión con este movimiento, habiéndome mudado fuera de Estados Unidos. Era yo, mis influencias, mis ambientes y mis experiencias creciendo en un momento específico. Siempre me sentí como una extranjera en los Estados Unidos y cuando regresé a Colombia me estaban etiquetando como la artista de Nueva York. Mi trabajo es diferente, empecé a viajar y exhibir en diferentes ciudades en Colombia. Hice muchas amistades increíbles, exhibí en Alemania representando Colombia con 4 otras mujeres colombianas. Viví en París por 1 año produciendo más obra y viajando con mis amigas colombianas y adquiriendo nuevas influencias. En 1979 mostré una serie de acuarelas con el tema de baños, 2 de los cuales están aquí en exhibición de mujeres radicales. El show de Cali, que se llevó a cabo en el Club Ejecutivo, se quitó el tercer día, dado a que un hombre que estaba dando una conferencia que no podía continuar estas obscenidades, que dijo no podía continuar estas obscenidades en las paredes. Supongo que se distrajo mucho. El show no se volvió a subir. Me dio gusto que algo haya pasado y que no se haya ido, que no lo hubiera notado. La serie de baños se exhibió en Bogotá, en Medellín. Se recibió mejor que en Cali. La gente quería ver el show censurado. Mi obra se volvió más erótica, donde la desnudez y el sexo eran los protagonistas. Con mis baños me mudé a Cali en 1980 y me uní a un grupo de cine que colabora en diferentes medios. Trabajé de manera cercana con diferentes personas, con Espina, que trabaja en el arte. Estas películas, dado que estaba yo involucrada en el arte, estaba creando diseño de vestuario, gráficas, música, pintura y fotografía. Después de trabajar en diferentes futuras, empezamos a usar el video como una herramienta durante las pruebas y las pruebas de las películas. Estábamos filmando en 35 milímetros y ese era nuestro medio de expresión. Entonces tomé la cámara y tomé mis secretos delicados. Mis amigas me ayudaron en editar. Este video se presentó en el Salón Atenas, en el museo de Mambo. Me acuerdo con María Marmolejo, ella también participó en ese salón y admiro su valentía. Después de irme de Bogotá para regresar a Cali, me encantó tener esa oportunidad de mostrar mi arte con el filme
y mi experiencia cinematográfica. El segundo video, Noise, que se muestra aquí en Mujeres Radicales, se creó cuando me encontré pasando un invierno muy largo en Manhattan. Esta vez trabajé yo sola, estableciendo la cámara con un tripié. Es autobiográfica sobre estar en Nueva York sola. Mi idea original para la instalación era crear una atmósfera como la que se ve en el video, con un cuarto oscuro, con la única luz viniendo de los monitores. Me imaginé un cuarto con mucho movimiento creado por la luz del monitor. Nunca he mostrado esta instalación como se ha hecho aquí en Mujeres Radicales. Más de 30 años después me dio mucha felicidad cuando hice la propuesta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo hicimos a tiempo. Excelente. Pues podemos hablar hasta... Bueno, de todas maneras, es muy interesante escuchar todas estas perspectivas distintas porque tocan las distintas nociones de la idea de lo radical, o mujeres radicales, o los conceptos de arte radical. Y en el caso de Karen, que acaba de hablar ahora recién, la idea de la sexualidad, del poder de lo erótico como una forma de empoderamiento. Hay una artista brasileña maravillosa que es en la sección de erotismo de Teresa Marsalles, que también creía que el placer, la sexualidad requiere libertad social y política. Y yo creo que es algo que está muy presente en la obra de Karen y en otras obras en esta exposición, y yo creo que ha sido absolutamente clave, un concepto clave en la radicalidad, porque sobre todo las mujeres a lo largo de la historia y sobre todo la historia del arte, de la sociedad, saben el papel que hemos ocupado es uno de sumisión, de objetización de mujeres. Entonces yo creo que su obra trabaja en contra completamente de esta noción. Es una forma de empoderamiento para ti, como una forma de autodefinición. Y también Graciela Carnaval, su trabajo colectivo con cada que es muy, muy fuerte, una indicación política de una sociedad que verdaderamente estaba haciendo un intento de transformación de la sociedad en medio de una dictadura y totalmente yendo más allá de la idea del arte como sencillamente limitado a una institución artística, que es una idea muy poderosa, que es cuando el arte no necesariamente se basa en la institución, es una acción, una animación del trabajo, se activa. Y creo que mucho de una noción de la radicalidad en el arte de los años 60 también es la idea de que el arte pueda intervenir y tocar un papel transformativo en la sociedad y las instituciones. Es una situación dialógica que queremos incluir a las instituciones, pero que tienen un efecto neutralizante en Argentina, y es una lucha en este sentido de cómo retar y tener un sentido de ese poder. Después Patsy Valdés nuevamente creando una obra que centra en el cuerpo, la fotografía corporal, el personaje que es de manera de protesta en contra de los estereotipos y los papeles en sociedad en este contexto de opresión de personas chicanas y latinas en Los Ángeles, en California y en general en Estados Unidos, que también se ve nuevamente ahora regresando con venganza. Y también vieron algunas de las imágenes de la exposición en la presentación de Marco, que los temas de la implosión
de la noción de geometría o la línea, el dibujo, si es posible una noción liberadora, de la conexión entre arte y vida, y tomando la idea de que el arte es neutral o neutralice, que se puede rehacer y crear otro modelo del modelo anterior, que como se sobrepone sobre todo. Entonces me gustaría hacer una pregunta a todo el panel primero. Estaban hablando de alejarse de la idea de cómo una exposición de como antología, no de alejarse de la idea de una exposición antologadora, o sino una exposición como Mujeres Radicales, que se trata de mujeres, Lo que yo quería decir es que después del survey, después de la antología, ¿cuál será el próximo paso? Después de WAC y después de esta, que es una exposición extremadamente relevante, es una exposición muy, muy importante. ¿Cómo se puede desplegar en términos de investigación, exposición, otras prácticas? No alejarnos, no porque no se puede repetir. Obviamente la exposición se puede viajar, pero los próximos pasos quizá, volviendo a ver a WAC o a esta exposición, de hecho lo que estábamos haciendo en Arte Vida, estábamos viendo a WAC y habíamos hablado acerca del proyecto, entonces sabíamos que existía tu proyecto, sabíamos de este proyecto. Entonces, después de estas antologías o como exposiciones antologadoras de escala grande de arte latinoamericano, ¿cuál podría ser un próximo paso? Entonces, yo creo que un paso definitivamente es dedicar más enfoque, más publicaciones monográficas, más investigación, exposiciones en estas 100 artistas. Entonces, por ejemplo, trabajamos con Pimiter, Anthony Ziniswars, que también están aquí. Trabajamos con ellas en 2014. Ahora en 2017 estamos dedicando muestras individuales a su obra. Entonces, una manera que yo, desde mi perspectiva, enfocándonos en estudios monográficos individuales, y la otra manera es hacer articulaciones mayores, más grandes, lo que intentamos hacer con Arte Vida, con mujeres artistas que tocan un papel importante, significativo en articular distintos grupos de artistas de distintas regiones o distintas generaciones. ¿Tiene sentido? Y hablando de esta pregunta, quisiera preguntarte como artista, porque yo sé que, como estamos hablando de la idea de no solamente ser representada menos, sino de ser representada de manera inadecuada, siendo mujer, cuál es el tipo de labor que hace, o cómo es que la etnicidad empieza a tocar un papel. Me interesa, ¿cómo es que tú te imaginas? ¿Cuál es tu visión acerca de para las tres, en términos de cómo se ven a sí misma? Son artistas que trabajan hoy día, tienen una relación del pasado y presente, pensando en el futuro. Para nosotros, como curadores en instituciones, nos interesa verdaderamente cómo es que los artistas en sí, cómo se sienten, cómo puedan funcionar. Graciela, que tu trabajo fue una contestación a la institucionalidad. Patsy, que la falta de representación o la mala representación, o tú en un momento completamente distinto de saber que tenemos una situación en Brasil ahora, por ejemplo, que es Adriana Barajao. Sí, un museo queer, una exposición se cerró en Porto Alegre, en el sur de Brasil. Y una de las obras claves fue de Aaron Brezhnev, y contenía cuerpos desnudos, sexo, pedofilia, desnudez. Sí, exacto. Entonces estamos en un momento donde hay una tendencia hacia lo conservador, la censura, el control del cuerpo nuevamente. Entonces, ¿cuáles son, desde su perspectiva, una perspectiva institucional, cuál sería el reto, la manera que podemos crear obra en relación a eso?
Bueno, en mi caso, en lo personal, yo me siento muy afortunada porque en Colombia, durante el último año, yo he estado involucrada en distintas exposiciones donde mi trabajo del pasado, de este tiempo, algunas de las imágenes que yo vi, enseñé hoy, sobre todo en las pinturas, en los cuadros. Yo siento que, bueno, en Cali, por ejemplo, el Museo de la Tertulia, el Museo de Arte Moderno, están haciendo muchas revisiones o reconceptualizaciones históricas, por ejemplo, en exposiciones de fotografía, y tengo la gran dicha ahora de que soy el curador Andrés Matute hizo la curaduría de una exposición donde tienen a mis obras de los 70, los 80, y es muy sensual, hay mucha sexualidad en esa exposición. Yo lo vi en el proceso de instalación y me sorprendió mucho viendo todo eso en las paredes, y empecé a pensar que fue todo mi trabajo o mi obra, y yo tenía inquietud de que la gente tenía inquietud de que vienen muchas escuelas a esta exposición, y estaba pensando como mi obra se ha censurado antes. Yo empecé a preguntarme si esta exposición se iba a cerrar, pero no, ha sido de hecho ha recibido una cálida bienvenida. Me sorprendió muchísimo también en la inauguración cuánta gente joven había en la exposición. Entonces yo creo que sí hay un interés ahora. Todo esto ha pasado, todo lo que hemos experimentado como mujeres y sobre todo de las personas jóvenes. Creo que las instituciones, yo veo que hay cambios. Es mi experiencia personal. I think that. Bueno, lo voy a contestar bien a nivel personal. Los tiempos van cambiando y los contextos van cambiando tan rápidamente que continuamente tenemos que estar pensando y resituándonos, y también estar en la búsqueda de nuevos lenguajes y nuevas formas, nuevos espacios también. En ese momento creo que es importante, y es lo que hemos estado trabajando más, es en general encuentros de escucha y de poder escucharnos, y sobre todo también de ampliar la visión de la obra o de la producción artística, no solamente digamos dentro de los espacios del arte, sino también trabajar interdisciplinariamente o transdisciplinariamente. Hablamos también de desterritorialización de la obra o desterritorialización del arte, en búsqueda de nuevos contextos y nuevos espacios y nuevas problemáticas que nos unan a las problemáticas o a los problemas cotidianos que estamos viviendo. ¿Podrías rehacer la pregunta? Básicamente, porque la pregunta original que hice es como, ¿cómo podemos enmarcar, cómo podemos representar, cómo podemos activar estas ideas, esta radicalidad hacia un futuro? ¿Cómo podremos crear un mundo de la manera que tú quisieras? Tú hablaste, por ejemplo, de la invisibilidad y la mala representación o la falta de representación que tu obra responde, y que es un problema. ¿Y cómo lo ves en el futuro? Bueno, yo fui fotógrafa durante 10 años y uno de mis objetivos fue documentar mi cultura. Y yo tengo todo un cuerpo de obras que nunca se ha visto antes, y yo quería documentar la belleza, la diversidad de mi cultura, y mi objetivo en algún día, espero que suceda antes de que yo desaparezca de este planeta, sería exponer esos 10 años de mi fotografía que nunca se han visto antes realmente. Bueno, realmente es todo lo que yo puedo decir en este momento. ¿Puedo hacer una pregunta? Quizá para
provocar un poco, estoy intentando pensar en esto con ustedes. La noción de la radicalidad parece relacionarse más a la política o al cuerpo o al espacio que nos rodea o que nos rodea una mujer radical. Y por otro lado, no parece tener relación tanto a las cuestiones formales. Y en ese sentido yo estaba pensando en un artista que es un artista clave en Brasil en ese periodo que tú estabas investigando, Virginia, que no es en la exposición y tampoco en nuestra exposición tampoco. Ella tiene su radicalidad, pero quizá más es lingüística o en términos lingüísticos o formales. Yo me pregunto cómo te sientes tú acerca de eso. Bueno, lo que sucede es que cuando empezamos a hacer este proyecto, que también el marco cronológico fue más largo, empezó en los años 40, después de 2 años de investigación teníamos a 400 artistas. Fue una exposición imposible, porque había tantas sensibilidades distintas y tantos retos distintos y tantas ideas importantes. Decidimos mantenernos un poco alejadas de expresiones relacionadas al modernismo y también como empezamos a ver el grupo de artistas que habíamos estado investigando, decidimos que queríamos enfocarnos en la idea del experimento en un periodo de tiempo que nos ayudaría a definir cómo es el arte contemporáneo el día de hoy. Entonces, lo que sucede es que lo que encontramos una y otra vez es como la idea del cuerpo que es al centro de la obra. Tenemos casos que no son así. Por ejemplo, hay una obra en la exposición que se llama Silencio, que es una caja de plexi que es completamente transparente y se trata de silencio, del vacío, del cero, de la nada. Básicamente es una pieza abstracta, pero hace referencia de una manera muy profunda a nuestro contexto, que es la existencia de un cuerpo político. En el caso de Usteña, el trabajo es maravilloso. Podría pensar en 20, 30 artistas que podrían estar en esta exposición. En el caso de Venezuela, alguien que transformó la idea de espacio a través de un cuadro que vuelve a ser completamente orgánico, pero aún con el enfoque en la idea del cuerpo político, la idea es que es un cuerpo político que ocupa un espacio. Entonces, algunos artistas, sí, faltan muchas artistas muy importantes, entonces tú mencionas una específicamente, pero hay muchas. La idea de la radicalidad, hay muchas maneras de representar esa idea, pero como que no llega bien a la idea del cuerpo político que decidimos que iba a ser el enfoque de la exposición. Pero la idea de lo radical es tan amplia, tan expansiva que sí, lo podríamos abarcar. No sé si tienen más preguntas dentro de este grupo. Pensamos tener como una conversación de como 15 minutos entre todo el mundo para tener tiempo para conversar entre todos ustedes. Y nuevamente les invito la exposición para las personas que no la han visto. Estos son comienzos de ideas de lo que podría ser lo radical. Cada artista en la exposición les pudiera decir otra versión de lo radical. Pero la manera de que yo lo he visto, sobre todo en esta conversación el día de hoy y la exposición que tenemos hoy, es que es una manera muy, muy poderosa, política, estética, de acercarnos, de comprometernos con la expresión artística como manera de ocupar una sociedad y ocupar un sistema. Me gustaría abrir la conversación al público, si alguien tiene alguna pregunta, y si no, podemos seguir platicando entre nosotros. Pero quería abrir la palabra a ustedes. Thank you so much. Graciela Carnevale. Me interesaría si pudieras hablar un poco más acerca de la relación entre radicalidad y violencia, porque justamente son palabras que se repiten, ¿no?, en tu trabajo, como el asalto, ¿no?,
el secuestro, y me interesa cómo esto podría plantear también resonancias con otras estéticas latinoamericanas, como la estética del hambre o la violencia de Glaube Rocha, y cómo esto tensa el problema entre política, cuerpo, estética. Y una cosa más para Cecilia, me interesaría si pudieras hablar de los obstáculos que tuvieron para curar esta muestra. Me imagino que no todas las mujeres invitadas aceptaron la propuesta, y me interesaría no una lista de las que no aceptaron, sino algunas preguntas que deslizan a partir de esto. Gracias. Entonces, si quieres, Graciela, empieza tú. Creo que lo que preguntas en relación a la violencia, incluso al concepto de violencia, creo que estábamos atravesados en ese momento, viviendo en un gobierno militar muy represivo y censurador, digamos. Esa vivencia de la violencia la sentíamos en nuestros cuerpos cotidianamente, y de alguna manera en el grupo, a través sobre todo del 68, se fue dando, como digamos, a través de las discusiones que teníamos diariamente, y de los intentos de ver dónde nosotros podíamos ubicarnos, que las contradicciones que ese contexto nos ejercía sobre nosotros en relación a las producciones que hacíamos o al lugar del arte o del artista en la sociedad, hizo que de algunas maneras, entre otras cosas, pensáramos en la violencia también como un material para trabajar, o sí, un material dentro del lenguaje del arte. Y de alguna manera tomamos, consciente o inconscientemente, elementos de la lucha cotidiana de ese momento, es decir, estrategias que eran más de los grupos políticos, y sobre todo creo que también que hablabas del uso también del lenguaje, del asalto, o en el caso del encierro, donde directamente yo provoqué una violencia sobre el espectador, sobre la audiencia, pero primero me tuve que hacer una violencia sobre mí misma al tener que yo ejercer como de victimario frente a eso, ¿no? Pero era la sensación de que necesitábamos provocar, y provocar fuertemente para lograr como reacciones, o por lo menos toma de conciencia de lo que estaba pasando, y sentir, es decir, vivíamos en un momento que pensábamos en la posibilidad de un cambio revolucionario, y que eso era bastante factible. Entonces, como la necesidad de también actuar nosotros para poder que ese cambio se pudiera dar, y no podíamos pensar en estar pasivos ni solamente quedarnos en lo específico del arte, sino que justamente lo que tratábamos era desbordar esos conceptos y que tuvieran relación con la vida. De alguna manera vivíamos como una experiencia, la vida como una experiencia estética en ese momento. No sé si te estoy contestando. Okay, the second question. La segunda pregunta era sobre la dificultad en términos de la propuesta de la exhibición. Algunas de las artistas en la exhibición, como Mónica Mayer, que ha estado muy cercana de nosotros, y también María Eugenia Marmoleja, tomó mucho tiempo, no solo porque fue un proyecto que requirió mucha investigación, pero también porque al inicio, en los primeros 3-4 años, muchas de las personas a las que nos acercamos, y también instituciones que consideramos, pensaron que no era un proyecto necesario o relevante, lo consideraron como algo que es bastante absurdo, la idea de que ya estábamos en
en la oreja de el hecho de que el tema de mujeres queer no era importante, que cuando en realidad varias piezas en la exhibición abordan este tema que es increíblemente importante. También está la idea de que todo lo que esté relacionado con mujeres es una idea de feminismo, que es una idea crucial, pero que a veces se utiliza como una etiqueta para descartar el valor posible del arte y la necesidad de que se considere como una forma válida experimental de arte, y también la idea de que ya muchas mujeres estaban presentes, y también la idea de que lo que ha sido invisible, esto no es relevante. Tienes que a los 23, 30 años que ya se ha borrado de la memoria porque nunca existió. Entonces creo que la radical de esto ha sido increíblemente necio. Muchas mujeres, personas y mujeres, lo llamo necio porque hay muchas personas que tuvieron mucha valentía en crearlo, todas las instituciones. Trabajando con Connie Butler, que hace 10 años hizo WAC. Entonces, al final del día, realmente creo que debes de tomar una actitud no institucional para que se lleve a cabo algo como esto. Entonces, creo que una exhibición como esta al final del día se lleva a cabo porque la institución va más allá del marco fundamental de que está abordando algo como esto. Entonces, creo que sí. Esto es sobre crear visibilidad. Andrea y yo queremos escribir un capítulo, decir, estas mujeres han contribuido a los lenguajes de arte contemporáneo a través de arte experimental, usando sus cuerpos y teniendo su cuerpo político al centro. Y esta idea ahora se entiende. No se entendía al principio y muchos artistas dijeron no, y por muchas razones muy tristes, como no quiero que me pongan como las mujeres, ¿no? También por el temor a los estereotipos que ya se les había estereotipado, pero este sentido de que a lo mejor ya soy muy famoso y a lo mejor tienen mucho reconocimiento para sentir que ser parte de esto, dado que la exhibición incluye a Alicia Clark, Martha Minoheim y otras personas que son muy conocidas y otras personas que no son tan famosas. Entonces, romper la idea de la jerarquía, pero artistas que están en cierta posición no es el caso. Entonces, esa es una posición patriarcal. A lo mejor no va a decir los nombres, pero así sucedió. Graciela habló respecto a, en cuanto a, no el punto, la cuestión del punto de vista, pero traer a un artista brasileño en Río en los 60s y los 70s, etcétera, etcétera, hasta ahorita, y que habló sobre algo que sigo diciendo constantemente en términos de el poder de las mujeres, la idea de lo femenino, etcétera, etcétera. A veces digo, cuando declaro que no tuvimos tiempo en ese momento, al centro de los 60s hasta los 70s, cuando empezó esto en los 64, para lidiar con la idea de lo femenino, aunque yo soy una mujer, pero en el sentido de que el tiempo nos estaban empujando a lidiar con hombres, cosas como el boicot, que nos estábamos reuniendo todo el tiempo a decidir algo que era como, yo digo, después de esos años, era como
dispararte tu propio pie. Los artistas declararon que iban a hacer un boicot a la Bienal Internacional. Era la manera única de que nosotras, como mujeres artistas, mujeres o hombres, estamos siendo parte de la Bienal, como yo en los 60s, pudiéramos poner nuestra obra a que se viera de manera internacional por las personas que iban a venir a visitar. Pero la función, el tiempo era la función de las artistas. Yo lo sentí así en ese momento. Se dedicaba de realmente en poner tu mente, o más bien tratar de lidiar con estas decisiones políticas que eran en contra de nosotras mismas, incluso creando este boicot que era la única manera de mostrar nuestra obra de manera internacional en ese momento. En 60-68 el boicot se llevó a cabo en esos años. Entonces hubo una Bienal 67 en la que participé. 68 fue por el acto institucional que se volvió muy violento en contra de muchas de las artistas, especialmente las personas, las reivindicaciones y cosas así. ¿Querías algo que quería decir? Tiene sentido lo que estás diciendo, y de hecho eso es por lo que la exhibición no considera el género, la cuestión de género solamente el único tema en la exhibición. Hay otros abordamientos políticos al arte en ese periodo de tiempo. Hay una pregunta allá atrás. Y otra por allá. Y otra de este lado. 3 preguntas. Encontré el comentario sobre el tejido en vez del asador, maravilloso. Entonces me pregunto si es artista o curatorial. Me impresiona, mi observación es que la programación, tu relación con otras personas, que nosotros está muy presente, pero que al final del día se tiene que poner trabajo en espacios, paredes o piso, que se ve más como una tabla, ya sea en el catálogo o en las paredes del museo. ¿Cómo traes la radicalidad a la presentación y la instalación para que sea más un espacio más colectivo? Es para mí, es para ti. Está hablando sobre los ejemplos que diste, y creo que esto de hecho es válido para cualquier proyecto curatorial. Creo que tal vez la mayoría de las personas, o incluso yo, estamos tan acostumbrados a ver como lo abstracto, lo geométrico, las tablas, las líneas, horizontal, vertical, líneas muy frías, que para moverte, para ver el tejido, ves la tabla. Entonces lo que estábamos tratando de proponer era hacer lo opuesto. Entonces creo que esa parte geométrica es una referencia fuerte en la mente de las personas. Incluso cuando ven el tejido piensan en esta parte más geométrica. Entonces tratamos de deshacer eso. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Creo que es un reto muy grande, no solo pensar en modelos de exhibición, pero también modelo de museografía. En esta exhibición estamos tratando, por un lado, pensar en el muestreo museográfico de los 70s y los 80s en la América Latina. Vimos mucho trabajo de Nina Bobardi. Entonces creamos espacios en las paredes y tratamos de abrirlo a museografía con un sentido de panorama, con trabajo interseccional, las relaciones entre las obras. Pero es complicado a menos que tengas una instalación que sea propuesto por parte de un artista, donde todo esto se disuelve y puede tener vida propia.
Incluso cuando pensamos sobre con una pieza de Peter Meskin, que es de esta artista que es muy poderosa, que tiene esta acumulación, estas diferencias de las pieles de ella misma y de otras personas, que el cuadro se trabaja, que se rompe con la organizatividad de la piel. Creo que esta idea es interesante de la línea y el cuadro y cómo se relaciona. Entonces, pensar cómo estos modelos y cómo podemos alejarnos de ellos. Tenemos otros. Y tenemos aquí al derecho y aquí atrás. Tenemos 4 preguntas más. Thank you very much. Para Patsy y para Graciela, y tiene que ver con la idea de que la radicalidad en el trabajo de ustedes de esa época está muy enmarcado en un sujeto colectivo. Y entonces hay una relación entre radical, revolt, revolution, in many senses of those words, right? Y que eso nunca sucede con un sujeto individual. Entonces, si podían hablar un poco de esa posición, ¿no? She was really asking about Preguntando acerca de, para ti, para Graciela, el trabajo de los artistas que sucede cuando están trabajando colectivamente, lo que puede tomar lugar en la colectividad en vez de ser un artista individual. Creo que para nosotros en ese momento, o para mí, el grupo realmente fue el lugar de formación. Yo vengo de una formación en la Escuela de Artes de la universidad, pero para mí el grupo fue mi lugar de formación. Y en ese momento no lo concebía como posible, digamos, o se fue dando de que era necesario el grupo para construir colectivamente. No solamente, aun cuando todavía seguíamos planteando obras individuales, como puede ser El Encierro, que era una obra individual, pero estaba dentro de un marco del ciclo de arte experimental, el cual lo organizamos en función de crear nuestros propios espacios y de darnos la posibilidad también de escribir sobre nuestras obras o de plantear la publicidad, tratar de tener otros espacios que no fueran las galerías o los museos que considerábamos que en ese momento tenían el acceso un tipo o una clase dentro de un nivel de la sociedad. Entonces el grupo, y que tiene que ver aún hoy, para mí es fundamental estar trabajando en grupo. Es decir, después del Tucumán Arde y algunas otras pequeñas cosas que hicimos con algunos de los del grupo, prácticamente se disolvió el grupo en el 69, poco después de Tucumán Arde, y estuve hasta el 94 directamente sin producir o en arte. Y esto tenía que ver con el shock que fue la disolución del grupo, es decir, no tener más la posibilidad de pensar en conjunto. Y también creo que tiene que ver con las políticas y con los regímenes estatales que tuvimos, que de alguna manera se pretende o se enfatiza la cuestión de la individualidad. Y creo que solamente el conocimiento y el arte también, o la producción artística, es posible o solamente se da en colaboración, en conjunto, en trabajo colectivo, aun cuando sea un trabajo individual, pero está relacionado con el contexto y con todas las cuestiones relacionadas con la vida cotidiana. No puedo pensar en el trabajo en el campo artístico como algo individual.
tengo confusión acerca de la pregunta. Creo que la pregunta se basaba en la idea de la diferencia entre el trabajo de una persona individual o la colectividad, la importancia de la experiencia colectiva. Pues básicamente, cuando yo me encontré con los tres artistas, o tres artistas, lo que encontramos que teníamos en común, todos teníamos inquietud con el clima social y político en nuestro barrio. De hecho, en la preparatoria es donde nos conocimos y yo sentí que como nos unimos las fuerzas y tuvimos inquietudes semejantes en común, yo sentí que como grupo éramos mucho más poderosos y nos nutrimos, nos alimentamos les unos a los otros y yo me sentí muy bien, me sentí muy aislada, me crié en Los Ángeles del Este, me sentí muy aislada, muy sola, no había otros artistas. La gente siempre me pregunta, ¿por qué estabas con esos tres hombres? ¿Y por qué no hiciste colaboraciones con otras mujeres? Pues en ese momento yo no conocía a otras mujeres que estaban interesadas en hacer arte. Entonces conocí a estos tres hombres y tuvimos mucho en común, sentí que íbamos en el mismo camino y como un conjunto sentimos que teníamos mucho más poder. Individualmente yo seguía haciendo mi propia obra personal, pero yo sentí que como grupo teníamos más poder y una voz más fuerte en ese momento. Hay una pregunta aquí al lado derecho. Primero que nada, muchas gracias a todos por hacer esto. Es muy emocionante estar aquí y es muy emocionante ver esta exposición aquí en el Hammer. Tengo una pregunta acerca de la colectividad también. Yo doy clase al nivel de licenciatura en una escuela de arte, clases de arte, y como probablemente están conscientes, la mayoría de los programas de licenciatura en arte están hechos por mujeres. Hay 60 hasta 90% de mujeres en mis clases a nivel de licenciatura. Y yo les pregunto todos los semestres, ¿qué les considera radical? Y me he sorprendido mucho con la generación de la gente millennial, con sus respuestas acerca de la radicalidad. Parecen resistir la radicalidad y lo que ha estado emergiendo en las conversaciones que tenemos es que esta generación parece ver la conectividad o la idea de colectividad o colaboración, por ejemplo, de medios sociales como un camino en contra de la radicalidad. No buscan aislarse o rechazar al sistema, sino buscan formar parte del sistema. Están buscando más likes, más me gusta en Facebook, más afirmación. De hecho, compran likes en Facebook, en Internet. Entonces, mi pregunta para ustedes sería si como artistas que tienen una historia de prácticas radicales, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿estaban conscientes de su propia radicalidad cuando en un principio empezaron a crear arte? Y segundo, ¿qué consejos o qué pedidos, qué esperanzas tendrían ustedes para mujeres jóvenes artistas en relación a radicalidad en este momento? Pues yo sugeriría que intenten quizá, bueno, lo que pasa es que los medios sociales son enormes y yo tengo un hijo, tiene 22 y yo tengo muchas sobrines y estoy encontrando que ellas son una gran inspiración para mí, estas mujeres jóvenes. Yo sé cómo alcanzarlas a través de los medios sociales, pero yo les digo que está bien estar independiente. Yo espero que yo misma en este momento estoy siendo un buen ejemplo, buen modelo para ellas, para realmente estar conectadas, sentir lo que están sintiendo dentro y no volverse a como que quiero que me gusten o quiero recibir likes. O siempre estoy buscando que le caiga bien a alguien. Es tan difícil, ¿sabes? Alejarte de todo eso, pero yo espero que quizá a través de estas exposiciones, ¿saben? Podemos tocar
poder conmover a esas mujeres jóvenes. En esa exposición precisamente que yo formo parte en Cali, fue tan increíble poder alcanzar a estas mujeres jóvenes. Me estaban tocando y nos abrazábamos y ellas sentían, pienso, es tan importante tocarnos les unes a las otras, encontrar más esa aceptación física, esa acogida física, y creo que se trata más de la colectividad, de juntarnos, pero juntarnos realmente, que tener conversaciones, porque uno no puede tener una conversación por texto, por mensaje, no es lo mismo. Es difícil, es un momento difícil. Pasi, quisiera responder a la primera pregunta, si tú tenías conciencia de ser radical cuando empezaste. Sí, yo sé que tenía un sentimiento intenso, radical en el corazón. Quizá no lo verbalicé, no lo articulé, pero yo estaba muy, muy harta, enojada, encabronada y confundida acerca de qué estaba sucediendo a mi alrededor. Entonces, en el corazón, yo definitivamente me sentí radical. Y sencillamente no me pude quedar quieta, tenía que ponerme de pie y hacer y decir y hacer arte. Y al mismo tiempo, cuando yo estaba pensando, lo que yo estaba pensando ahorita es que sí estaba dándole voz, haciendo arte acerca de que yo estaba sintiendo, pero una parte de mí quería ser aceptada, una parte de mí quería formar parte del sistema, o yo quería estar en una galería o en un museo, y por eso el grupo ASCO, cuando pintamos con spray a la pared del ACMA, queríamos entrar, estábamos tocando la puerta diciendo, somos tan válidos como cualquier persona que hay allá, déjanos entrar. Sí queríamos, no sé si nosotros, sino yo quería participar y ser parte de un panorama más grande y no estar separada, que yo siento que seguimos como una persona latina, siento aún como mi práctica ahora, soy pintora, es básicamente lo que hago ahora, y yo sigo sintiéndome separada, aislada. Mis pinturas aún no han sido aceptadas en el sistema de museos. Entonces ahora estoy haciendo algo distinto, pero sigo luchando la misma batalla, sigo batallando, y de alguna manera yo no lo lucho, hago lo que tengo que hacer, pero el objetivo sería en algún momento que esas pinturas estuvieran aceptadas en un mundo de arte más establecido. Hay tiempo para una pregunta que alguien ha estado esperando mucho tiempo, pero toda la gente que no alcanzamos durante la comida pueden acercarse a los presentadores. Y llegando a la línea de referencia para una generación menor, yo siento que tener modelos femeninos muy fuertes como mujeres radicales es muy importante, que la gente tiene perseverancia, que tiene manera de navegar toda esa complejidad y todas las dificultades del momento del día de hoy, y pueden seguir creando obra. Este camino no es nada fácil, y siendo un buen artista sí implica tener algo importante que decir. Hola, muchas gracias Hi, thank you very much. por el panel y por sus testimonios. Mi pregunta y comentario se sitúa más en la intervención de Graciela y de Karen, pero más específicamente te quería comentar, Karen, respecto a la experiencia que tú cuentas de trabajo en Colombia con tu cuerpo, que se representan tus pinturas, ¿no es cierto? Hablaste de cómo, de tu vivencia, pero yo te quiero preguntar respecto a entender todo este maravilloso trabajo de legado crítico que han hecho en esta exposición para justamente también nosotras hoy día. En Chile y en Argentina hay un gran movimiento que se llama Ni Una Menos, que es y que también tiene un eco en otros países de América Latina, que es la lucha contra el feminicidio. Entonces me preguntaba, a partir de tu obra y de tu testimonio, que se veía en tu relato tan potente yo lo diría como autodeterminación sobre tu cuerpo,
Pero imaginaba qué pasaba también fuera de los cuadros, ¿no? Como qué estaba pasando en Colombia con los cuerpos de las mujeres en ese momento. Es decir, está tu obra planteando la liberación, la autodeterminación de una mujer frente a su cuerpo, pero por otro lado me imagino que también en el contexto colombiano en ese momento también había una fuerte represión y opresión contra el cuerpo de las mujeres. Quería saber si un poco preguntarte como fuera de bambalinas, ¿no? Decir qué pasaba en ese lugar con un trabajo como el tuyo. Your work was being created. Yo puedo contestar en español o en inglés, no sé. Yo era extranjera, de cierto modo, en Colombia, pero al mismo tiempo yo formé parte de un grupo. Yo siento que, por supuesto, había mucha represión de mujeres. Era una sociedad machista totalmente. Entonces, yo sí tenía muchos amigos, hombres, pero no muchas amigas mujeres. Cuando yo por primera vez llegué a Colombia, probablemente porque yo me sentí tan distinta que ellas y porque muchas de ellas quizá no podían entender mi manera de pensar o se sentían tan distintas o yo me sentía tan distinta, también porque consiguiendo mi propio lugar en el momento que yo lo hice, cuando yo me fui de mi casa, fue como muy gran cosa, fue como un pequeño escándalo en la familia o entre mis amigas, las que tenía, estaban muy sorprendidas o pensé que tenía mucha valentía de querer vivir sola, pero para mí era lo que yo tenía que hacer. Había mucho control, por supuesto, de mujeres sobre ellas, sobre sus vidas, por sus maridos o por sociedad en general. Creo que también en el mundo de arte también habían artistas mujeres, pero por supuesto habían más artistas hombres. Hasta hoy día sigue siendo así, que reciben más reconocimiento, pero sí teníamos algunas que recibieron reconocimiento, pero no teníamos mujeres jóvenes, nuevas o las que empezaron a conocerse. Fue a través de distintos grupos que formaron parte de un grupo donde había gente que hacía, por ejemplo, un taller que haríamos grabaciones o gráficas. Pero sí fue una situación muy represiva para mujeres en ese momento y yo sentí un poco fuera de lugar, de cierto modo. Siento mucho, pero se nos acabó el tiempo. Ya estamos más de 10 minutos tarde del tiempo que teníamos. Hay que parar aquí, pero los presentadores están aquí, entonces si se quieren acercar, yo sé que había otra pregunta y puedan alcanzar a los presentadores. Muchas gracias. Antes de que todo el mundo se vaya, perdón que yo corte el aplauso, quería la atención de todo el mundo antes de que irse. Tengo un par de anuncios en relación a la comida y también los audífonos. Si uno tiene audífono, solicitamos que lo guardes todo el día, no lo tienes que dejar y después recogerlo de nuevo. Guárdalo, por favor. En términos de la comida, quisiera recordarles que comidas de caja están disponibles para la gente que tiene un boleto de comida cuando se inscribieron. Si lo ha prepedido y no recibió un boleto, regrese a la mesa de registración para conseguir su boleto. Se van a coleccionar los boletos ahí en el patio cerca de las mesas donde está la comida. Si uno indicó que tenía alguna restricción dietética con anticipación, cualquier miembro del personal puede ayudarle. Si está buscando un lugar rápido para agarrar comida, hay muchas opciones. Pizza en 800 grados, comidas vegetarianas en Veggie Grill y poke en el bar Poke. Entonces pueden preguntar a una colega o a alguien dónde se ubican esos lugares y por favor regresen aquí a la 1 de la tarde para poder empezar puntualmente. Gracias.